Sergio Ramírez Almaraz del PAN. Manuel Esparza del Consejo de Cuenca Río Bravo. Eugenio Ortiz Salinas, ciudadano. Alfredo González González, ciudadano. Daniel Mixperi de Evolución Mexicana. Gracias. Giovanni Ramírez del Centro del Agua de Monterrey. Jimena Peredo, ciudadano. Rosa Martínez de Rodrigo Crespo del Fondo del Agua Metropolitana de Monterrey. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de empezar, sí quería comentarles que algunos de ustedes recibieron una invitación personalizada. Es una sesión abierta que estaba en la página para cualquiera podía venir. Normalmente no vamos a hacer invitaciones abiertas porque entramos en el tema de por qué invitas a unos y a otros no. Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, es que revisen la página de internet. Están las sesiones, hay otra programada, pero eventualmente se van a ir programando más. En la página de internet, si quieren asistir, tienen nomás registrarse, aceptan un código de dinámica, de respeto, reglas muy básicas, y les confirma que ya están registrados. Les toma un minuto, entonces nada más cuestión de dedicarle un minuto. Y bueno, repito, nada más para no entrar en que invitas a unos y a otros no, y pues es imposible atender a todos, pues la idea es que esté al público y quien pueda y esté interesado, pues que se inscriba sin restricción de ningún tipo. Y bueno, pues en esta ocasión lo hicimos con una invitación, pero en adelante no vamos a hacer así. Los temas que vamos a ver el día de hoy es el tema de la oferta firme, cómo las metodologías que utilizamos, los datos que utilizamos y los resultados, es decir, cuánto tenemos de forma confiable, y los pronósticos de demanda, cómo se construyeron, qué datos se utilizaron, y cuáles son los distintos escenarios de demanda que estamos estimando. Les vamos a comentar cuáles son los siguientes pasos, más o menos las fechas, etc. Entonces, igual algunos ya han visto muchas veces como que es lo objetivo. Como antecedentes, el gobernador citó a una junta al Consejo de Gobierno y al Fondo del Agua Metropolitana de Monterrey, y Enrique Torres, que en ese entonces era el director de Agua y Drenaje de Monterrey, nos comentaba que no está casado con la idea del pánico, que es una fuente de la cual tenemos asignado 15 metros cúbicos por segundo. Actualmente consumimos 13, ¿no?, para ver las dimensiones. Y nos decía que él no está casado con esa idea, pero que no la va a soltar hasta tener algo tangible en la otra mano. Entonces, si le demostramos que hay algo mejor, con mayor factibilidad económica, financiera, sustentable y todo esto, pues ya hay algo tangible, ahora sí pensaríamos soltar esto para agarrar la otra fuente. Nosotros le hacemos mucho énfasis en que este tema de seguridad hídrica no se debe de ver como un proyecto de oferta de agua, traer más agua, ampliar tu dotación, es un tema de oferta, pero también de demanda, cómo ser más eficientes, cultura del agua, el tema de mitigación de riesgos y todo esto. Entonces, nos pidió que hiciéramos nosotros el plan hídrico. Nuestra responsabilidad en este desarrollo del plan hídrico es hacer los análisis y entregar. La toma de decisiones, pues, obviamente no es nuestra, es del gobierno. El Consejo de Nuevo León está también apoyando este desarrollo, pero como lo que nos dijeron es, pues ustedes son los que están enfocados en agua, ganas de agua, los apoyamos, pero lideran ustedes, ¿no? Entonces, en función de eso, el gobernador nos hizo una petición de que, como estaba un tema de contrato vigente con el tema del pánico, que nos enfocáramos mucho en la parte de oferta de agua, en la primera fase, ¿no? Entonces, lo de calidad de agua y todos los demás temas nos dijo, claro que lo vamos a ver, nomás empecemos por el lado de oferta de agua. En función de eso nos puso una fecha límite para dar una primera opinión, que eran finales de mayo. El mes pasado hablamos con Enrique Torres, le pedimos un poco más de tiempo y se nos dio. Entonces, entre el 15 y
en la segunda quincena de junio vamos a estar dando una primera opinión de lo que estamos encontrando. Entonces, a partir de este mismo mes también vamos a estar trabajando en los demás temas, pero toda la primera parte está enfocada a oferta de agua. Pero ya están ustedes hoy 13, ¿no? Pero hoy, o sea, hoy vas a mostrar estos nuevos resultados que pensabas extenderlo hasta el 15 de junio. Bueno, el primer paso fue definir dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Eso ya lo teníamos. Lo revisamos con un tercero para recibir retroalimentación y todo esto. Ya recibimos sus comentarios y ahora sí los estamos haciendo públicos. Y lo que vamos a ver el día de hoy es oferta firme, es decir, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sí, lo que vimos en la sesión pasada eran las metodologías que utilizamos en este proceso para estos dos temas y ahora la diferencia es que va a ser todos los resultados de estos dos temas. Cuando se nos encargó esta tarea, nos sentamos a pensar cómo debería de ser el proceso de desarrollo del plan hídrico, qué características debe de tener. Y estas son algunas de las características que creemos que debemos de buscar y de tener en este proceso. El primero tiene que ver con transparencia, que este tipo de reuniones abiertas nos ayuda un poco a ser más transparentes. Y la segunda es participación, ser participativo. Tenemos un gran reto porque en un año tenemos que entregar un documento, normalmente en otros lugares se toma 3 años, y al mismo tiempo hacerlo transparente, hacerlo participativo, entonces es complejo, pero creemos que si lo hacemos de forma ordenada se puede lograr. Hemos estado, en un inicio estábamos definiendo el camino a seguir, las metodologías, solicitar la información, hacer el equipo de trabajo, y eso nos tomó un par de meses, ¿no? Entonces, conforme tuvimos eso ya más claro, más sólido, fuimos compartiendo la información cada vez un poquito más, porque no queríamos salir sin tener algo firme y luego salir con que siempre no, cambiamos, etc., ¿no? Estamos convencidos de que esto tiene que ser técnico, partiendo de lo técnico, de datos, de metodologías robustas, de metodologías que son un estado del arte, complementar con otras visiones, pero partiendo siempre del análisis técnico. Y esa es como la filosofía del estudio del agua y es lo que estamos plasmando en el desarrollo de este estudio. Queremos que sea exhaustivo en el sentido de revisar todas las alternativas que hemos identificado y que no sean 4 las que se analizan o 5, sino todas las que sepamos que están disponibles, ¿no? Esté avalado por terceros y que sea adaptativo, es decir, que si hacemos nuestros modelos y más adelante encontramos que hay otra fuente cercana o atractiva, poderla incluir fácilmente, volver a recorrer los modelos y volver a tener resultados. Es decir, que no está basado en escrito en piedra. Nada más el cronograma, como van a ver a mediados de junio, más o menos se puede ver, está la entrega del análisis de alternativa versión 1. Es decir, esta primera opinión que vamos a entregar tiene que estar lista en este mes. Junto con eso se están haciendo modelaciones hidrológicas, un modelo para la toma de decisión justa, análisis legales, etc. Esto es un resumen del programa y el día de hoy vamos a revisar los primeros puntos de oferta firme y de demanda. Entonces, también aquí nada más hacer el énfasis de que el tema de modelación hidrológica y el modelo de toma de decisiones es un proceso que va a seguir andando. Entonces, tenemos como un primer corte, pero hay que hacer hay que afinar un poquito los modelos, que no nos van a cambiar mucho los resultados, simplemente van a ser más finos y van a aumentar la calidad de los datos y de los datos. Entonces pasamos al tema de oferta firme y algo si quieres.
Sí, no, ya está cansado. Bueno, ok. El asunto de la oferta sostenible, oferta firme que mencionaba Rodrigo, ya no voy a poner ninguna fórmula. Ahora van a ser malos resultados porque la vez pasada, en efecto, habíamos platicado más con Alfredo también el asunto de la metodología. Ahorita lo voy a mencionar muy brevemente, pero sobre todo nos vamos más a los resultados. Bueno, ok. La cuestión es, pues básicamente, responder la pregunta de cuánta agua realmente tenemos, porque, y fíjense que digamos, la pregunta surge del hecho de que cuando uno revisa, por un lado, el documento del 2010 y otro del 2011, donde dice que la oferta de agua que tenemos pues, es del orden de 10.26 metros cúbicos. Y luego compara uno por ejemplo, contra los permisos, las concesiones, y resulta que en concesiones Agua y Drenaje tiene un poco más de 16. Y entonces, una de las cosas primeras que dijimos fue bueno, vamos a revisar esto, porque al final el asunto de cuánta agua vamos a requerir en el futuro, pues depende de ese desbalance que vaya a existir entre la oferta y la demanda. Entonces, revisamos la oferta, revisamos la demanda, ahorita vamos a ver esos dos. Ahora, en el reglamento de agua y drenaje se hace pues, una estimación de esa oferta y en algún momento aparece una especie de probabilidad a la que ellos asignan como una especie de confiabilidad del sistema. Y eso va a ser importante en lo que voy a preguntar. Si nada más puntualizar que en el documento donde se publica ese número no hace ninguna precisión del nivel de confiabilidad hasta que tenemos acceso a los cálculos después de solicitud y todo esto. Nos mandan las hojas de Excel y todo esto, ya en algún lado se divide. Sí, exactamente como dice Rodrigo, uno revisa todo y pues en ningún lado dice, aunque ya con la demás información que nos ha proporcionado Agua y Drenaje, que por cierto han sido muy abiertos en ese sentido, entonces tenemos ahora sí mucha de las tripas del asunto. Y entonces en algún lado aparece por ahí eso, aunque no se ve claro, realmente el enfoque que utilizaron no tenía mucho que ver con cosas probabilísticas, entonces no era tan fácil asignar eso. O sea, ¿no dijeron qué criterios usaron para determinar esa probabilidad? O sea, ¿cómo la determinaron? Así es. Hay un asunto donde hicieron cierta probabilidad y todo, tiene algunas, digamos, cosas que se pueden hacer mejor. Y entonces, en ese sentido, dijimos, bueno, vamos a revisar esto. Pero el asunto de la confiabilidad sí es algo muy importante. Por supuesto, cuando uno le dicen aún los 10.26, bueno, ¿cada cuánto puedo sacar eso? ¿O siempre puedo sacar eso del sistema? Bueno, si me viene una sequía continua de 5 años, pues a lo mejor no me va a alcanzar a dar eso al sistema. Entonces, probabilísticamente hablando, no hay un caudal que yo pueda extraer de las fuentes con un 100% de probabilidad. Punto. Entonces, entra ese asunto de la confiabilidad del sistema que hemos retomado y definido aquí de forma muy breve como la fracción del tiempo en que la demanda, ese cierto número, no puede ser satisfecho, sea 10, sea 11, sea 12 o lo que sea. Entonces, básicamente es el número de meses, porque la ventana que estamos utilizando aquí es meses. El número de meses, más bien de la fracción, 1%, de meses que no se puede satisfacer esa demanda. Bueno, por ejemplo, decíamos, si pensamos en 10 años, creo que 10 años, que son 120 meses. Entonces, por ejemplo, una confiabilidad del 95% implicaría que 5 meses de esos 100 meses, la fuente o las fuentes no me pueden dar esa cantidad de agua. A lo mejor me pueden dar una un poco menor, ¿no? A lo mejor no me dan 10, a lo mejor me dan 8, me dan 7, ok, pero desde el punto de vista de este concepto de confiabilidad al 95 ya no calificaría como
cumplió la fuente. Y entonces entrarían más bien en esos cinco periodos de los que no cumple. Entonces, esto es importante porque finalmente uno tiene que decidir, o el que toma la decisión tiene que decidir con qué confiabilidad trabaja. Por supuesto que a una confiabilidad del 99%, o sea que falle solamente uno de cada 100 periodos de tiempo. Que no es tanto, decíamos que 100 meses, bueno, son 120 meses al derecho, ¿no? Aquí son 100 meses. 100 meses son como 8 años y medio. 95% quiere decir que 5 meses de esos 8 años y medio, las fuentes no alcanzarían a dar esa cantidad de agua y tendría que tomar otras medidas. Entonces, les decía, la selección del nivel de confiabilidad, pues lo tiene que hacer el que tome la decisión. Sí, También, Álvaro, ¿qué porcentaje puede haber más? O sea, sí, ahorita vamos a hablar de eso, exactamente. Decía, por ejemplo, fíjense, si yo elijo el 99, tengo más confianza en mis fuentes, pero entonces voy a tener que sacarle menos agua. Si yo relajo y digo el 85%, como el que utilizan más o menos en Lima, ok, está bien, pero va a haber un 15% de veces que no van a funcionar las fuentes, y entonces tendrías que tomar medidas de contingencia. una primera pregunta, quizá no muy razonable, pero ¿tienen o se estima cuando dicen que hay 5% que no es confiable, porque que no, dice que no es completamente confiable? Sí. Pero hay una estimación de cuánto es la falta de confiabilidad, es decir, un 10, 5, 20. Sí, ok. Porque yo creo que cambia mucho si de 10 y medio puedes surgir 10, entonces no es 100% confiable. Sí. Pero si puedes surgir solamente 8, pues el problema es muy diferente. Por supuesto. Bueno, ahorita vamos a ver los resultados y ahí viene digamos esa diferencia, ¿no? Ahorita les voy a presentar los resultados a diferentes confiabilidades. Lo que quería es básicamente que queda, perdón. ¿Pero al final con qué porcentaje de confiabilidad se trabaja? Mira, la verdad es que en la estimación que hicieron no se puede asignar un porcentaje de confiabilidad. ¿Probablemente están sobreexplotando o no? No sabemos. Aunque cuando veamos estos resultados a lo mejor nos da una idea, que ahorita podríamos regresar a esa situación, pero la estimación que se hizo no es tan clara con qué confiabilidad está. Si quieren, ahorita con los resultados podemos ir a lo mejor precisando un poco esto. Lo importante es, decía, digamos, para pasar esta parte, al final pues alguien tiene que tomar la decisión de si va a trabajar con el 99, con el 95 o el 97. Estados Unidos, en las últimas cosas que hemos revisado, han trabajado el 97 o el 99. Algunos otros, como por ejemplo Lima, pues se bajan hasta el 85. Pero en Lima, digamos, la ciudad es muy caótica, hay muchísima parte irregular. No es tan fácil que uno dijera, pues sabes que voy a trabajar con el 99 cuando hay una gran parte de la ciudad que no tiene servicios, que es irregular y que las redes no saben cómo. A lo mejor no. Pero entonces eso alguien lo va a tener que decidir, y además pensar, lo que sí nosotros vamos a decir es, si ustedes se van por el 95, entonces tienen que pensar en qué se va a hacer en ese otro 5% cuando no se cumpla el caudal sostenible. Y bueno, recordando que el agua viene de fuentes tanto superficiales como subterráneas, pues entonces hay que tener enfoque distinto. Quizá algo de pena comentar que el análisis se hace fuente por fuente. O sea, sí, de lo que hemos hecho a día de hoy. A este momento, es correcto. Pero eso también lo estamos ahorita ya de una vez poniendo en un sistema. Porque cuando uno analiza fuente por fuente, nos habla de la confiabilidad de la fuente. Cuando todo está integrado en un sistema superficial subterráneo, entonces puede hablar de la confiabilidad del sistema, que realmente es eso. Y anteriormente se había hecho fuente por fuente, y nosotros al día de hoy tenemos también el análisis fuente por fuente. Y ya están esos resultados, y les adelanto que difieren un poco de nosotros. En el caso de las fuentes superficiales, las presas, viene la boca, el objeto, el cuchillo. Bueno, lo que hemos hecho en este lapso de tiempo, sobre todo que
Todavía nos quedan un poco las ideas de hacer más cosas, que es lo que decía Rodrigo, vamos a ir afinando un poco esto, pero pensamos que este enfoque, con el periodo de tiempo que tuvimos, de todas maneras tenemos bastante confianza en esto. Yo te voy a decir por qué. Bueno, lo que hemos hecho en el caso de las presas es construir modelos de simulación, o sea, cómo funcionan los vasos. Los vasos, pues, es un gran recipiente que tiene entradas, que tiene salidas. Entre las entradas principales, pues, es la que le llega por los ríos. El producto de la lluvia, transformado en escurrimiento, ingresa al vaso. También puede llover sobre el vaso, etc. Las salidas, bueno, tiene salidas por evaporación, por filtraciones, por obras de toma, porque hay otros usuarios que tienen derechos, entonces se la llevan, etc. Todo está considerado, todo está considerado. En esta etapa estamos considerando en las presas que se cumplen con todos los acuerdos. La más particular es el cuchillo, porque el cuchillo tiene una concesión para el acueducto regional, tiene una concesión para el distrito de riego 026 y tiene un acuerdo de trasvase a Marte de Redones si se cumplen ciertas condiciones. En esta etapa están considerados eso. Eso quiere decir que los resultados que van a ver asumen que se cumplen todos esos acuerdos. Si en un futuro podemos negociar y cambiar las cosas, está bien, podríamos volver a hacer este análisis y entonces veremos. Entonces, fíjense, lo que hemos hecho es, hemos tomado toda la historia de descubrimientos, de ingresos, todo, y entonces, por supuesto que esta historia, con las condiciones de operación también históricas, permiten pues, calibrar los modelos de simulación, a ver que esté todo funcionando. Luego, ya cuando están calibrados, agarramos otra vez toda la ventana de la historia, que viene desde la boca, desde el 64, y la ponemos otra vez, así como si la pusiéramos en el futuro, como metodología repetida. Y entonces operamos los modelos con diferentes extracciones. Digamos algo así como prueba y error. A ver, ¿qué pasa si le saco un poco más al cuchillo? ¿Qué pasa si le saco un poco más a la boca? Corro de nuevo y entonces voy calculando confiabilidad. Obviamente, si le saco muchísimo a una presa, la voy a bajar y entonces va a fallar muchas veces y entonces la confiabilidad va a bajar. Todo eso ya lo vamos a operar. ¿Qué hay de la hidrología? Porque yo soy hidrólogo, he hecho muchas cosas de probabilidad y todo esto, y entonces lo primero que se me vino a la mente fue pues, que se repita la hidrología histórica. En pocas palabras, es imposible. Pero es imposible también que se presente cualquier otro escenario que yo me imagino, probabilísticamente hablando. Pero, sin embargo, trabajar con toda la hidrología así es una práctica completamente aceptada y es la más utilizada, sobre todo porque el futuro pues, es desconocido. Pero una de las cosas que todavía estamos ahorita haciendo es afinando esto, considerando series probabilísticas de ingreso. Bueno, vamos a ver qué pasa con una serie que tiene un periodo de retorno de 5 años, de 10 años, o lo que sea, o una sequía de 5 años, un periodo de retorno, etc. Pero fíjense que la hidrología repetida no es nada mala desde mi punto de vista. Ahí vienen episodios de sequía importantes. El 98, 97-98, que nos pegó fuerte, está en la historia. La sequía de 2011-12, pedazo 13, está ahí. Claro que también hay años menos, por ejemplo, 2010 o en 2013. Entonces, es una hidrología histórica que estresa el sistema hacia el lado de lo seco y también le da bondades porque de repente pues, tiene mucha agua y entonces cuando hay mucha agua pues, las presas se llenan. Entonces eso es lo que hemos hecho con el caso de las fuentes superficiales. ¿Qué pasa con las fuentes subterráneas? Otra historia muy diferente.
siempre digo, en el agua superficial cuando menos la veo. Ahí mido los niveles, tengo una curva de relaciones capacidades por calcular volúmenes, sé cuánta agua estoy extrayendo de las horas de toma, bla, bla, bla. A lo mejor me queda incertidumbre en las infiltraciones y algunas cosas de esas, pero bueno, las grandes componentes están, todo controlado. En las aguas subterráneas estoy más con los ojos tapados. Sí hay información, y Agua y Drenaje nos ha compartido información de las extracciones. Ahí tenemos una gran información de todo lo que se ha sacado de agua subterránea. Pero todavía, también luego las reuniones que hemos tenido con digamos, expertos, a lo que hemos llegado es a establecer, y así lo vamos a dejar en un momento, que todavía falta mucho por hacer en el estudio de agua subterránea, sobre todo en la capacidad de los acuíferos. O sea, porque datos de extracción tenemos, pero ¿cuánto guarda el acuífero? ¿Cuánto guarda? Ahí tenemos una gran ventana de oportunidad y hay que abordarla. Sobre todo también porque hay muchas personas, no una, varias, que se dedican también a aguas subterráneas y nos han dicho, pues es que yo creo que se le puede sacar más a Buenos Aires, al acuífero de Buenos Aires. Sí, y muchos coinciden en eso. Pero la situación es, bueno, ¿cómo puedo decir cuánta agua más le puedo sacar a Buenos Aires? O si le puedo sacar, necesito estudiar mejor. Pero fíjense que entonces en esta etapa, ¿ibas a comentar algo? No, que significativamente más. Y algunos dicen significativamente. Significativamente más quiere decir hasta 2 o 3 metros profundo. Entonces, lo que hemos tomado hasta ahorita es, digamos, la idea de la oferta es que sea sostenible, que no esté yo estresando yo más o luchando a la naturaleza, al ambiente. Y entonces, lo que hemos tomado es esto. El gasto sostenible de explotación está estimado a partir de la recarga natural del acuífero. Hay alguno en particular, el de la área metropolitana de Monterrey, que tiene una descarga natural comprometida. Eso quiere decir, pues hay agua que se le sale y aporta a los ríos, un poco a Santa Catarina, a lo mejor a la Casilla, etc. Pero es muy poquito. Pero básicamente, digamos, es la recarga. Además es lo que tiene sentido porque lo demás es un tinaco. Es un tinaco. O sea, lo que tienes ahí abajo, si tú te lo echas, tiene que regresar el agua de alguna manera. Entonces lo sostenible es la recarga. Es correcto. Pero se vuelve relevante conocer el tinaco. Sí, porque te sirve para los sequías. Exactamente, ahí está, justamente eso le quiero comentar. Fíjense, tenemos un recipiente, que es en este caso el acuífero, y a lo mejor desconozco de qué tamaño es mi tinaco, pero sí tengo una estimación, está publicada, de cuánto se está recargando, que por cierto esa puede ser modificada a medida que se van haciendo estudios. Pero ahorita ya está publicado, como hacen estudios de hace tiempo, muy viejos y lo que sea, pero bueno, hay una estimación. Entonces, si yo le saco al tinaco no más de lo que le está entrando, pues entonces no me interesa, en principio, desde ese punto de vista, de qué tamaño sea el tinaco, porque nunca lo voy a vaciar. Aunque sí sería muy importante saber cuánta capacidad tiene, precisamente por ese 5 o ese 3 o ese 1% de veces que no voy a tener agua suficiente en las fuentes. Porque entonces el acuífero se vuelve un seguro de vida, ¿no? A ver, pues en contingencia, déjame sacar un poquito más del acuífero, yo sé que se puede. Luego lo dejo descansar porque viene agua superficial, etc. Un asunto yo más interesante. Entonces, así está estimado. Ahora tiene un poquito el riesgo de saber también el tinaco que debe estar sacando continuamente, que esa es un poquito la tirada de la gente que trae el proyecto de las aguas profundas, que usarlas para fracking, para cosas, ellos quieren irse sobre el agua que está ahí almacenada, no sobre la que se está flujo, ¿verdad? Entonces, porque si ves que hay tanta, vamos a usarla. ¿Esos estudios son tan complicados solo? ¿Por qué no los tenemos? Bueno, básicamente es tiempo y dinero.
Y aún así son, o sea, hay mucha incertidumbre porque estás hablando de áreas muy grandes, estás hablando de profundidades, a veces aquí en la sierra hasta 1000 metros y más. Porque los pozos profundos de mina, por ejemplo, está la boca toma del pozo a 1000 metros. Y por presión y todo, sube solita el agua hasta, en un principio hasta superficie y ahorita creo que anda en 300. Probablemente sean más acuíferos de los primeros. Sí. Hay varios ¿cómo se llama? Investigadores ahí en áreas especialistas en cuestiones subterráneas que dicen que en la Huasteca hay sustancialmente más que la que se está explotando. Buenos Aires aparentemente es un acuífero relativamente superficial, fácil de acceder, explotar, etc. Grande, del cual solo estamos explotando un pedacito. Las baterías del pozo están en un pedacito. Y los estudios te van diciendo todo eso, porque ahorita hay una delimitación de acuíferos, pero en la medida que uno estudie más, puedes refinar eso. A veces la delimitación se hace nada más porque hay que delimitarlos. Tú dices, pues aquí se acaba. Sí, o sea, tú ves las líneas y dices, por aquí pasó el lápiz, ¿verdad? O de repente ves la delimitación de la acuífera así bien rectita, ¿no? O algo así. Dices. Pero a medida que se van haciendo estudios, vas afinando eso y además pues vas viendo las características del acuífero de Santa Bárbara. Los estudios estos entre geofísicos, geológicos, etc. Hay técnicas de bueno, pues a lo mejor se llevan 2 o 3 años. Y eso pues Pero, que son menos que 60,000 días. por supuesto, o sea, al final son estudios, así que no se comparan. Y lo otro, si el consumo actual proviene 40% de esas fuentes, pues no es cualquier cosa. Valdría la pena hacerle Definitivamente hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Entonces, pero, y ahorita cuando tenemos resultados bueno, nada más, un solo, digamos, como ilustración de esto, y ahorita ya les pongo la tabla de todos los resultados, es, por ejemplo, Cerro Prieto. Cuando ustedes toman Cerro Prieto y hacen todas las simulaciones de todo, ahí está lo que sucede. Fíjense. De Cerro Prieto, hablando en gasto en caudal, Agua y Drenaje tiene concesiones para traer 5.33 metros cúbicos. Históricamente no se ha traído más que 2.5 más o menos, pudiendo traer 5.33. Pero fíjense que la fuente como tal es una cuenca relativamente pequeña, sí genera algo de agua, pero no es una cosa enorme, etc. Entonces resulta que a pesar de que existen concesiones por 5.33, Cerro Prieto no alcanza, no nos alcanza. Al 95% le podríamos sacar 3.78, al 97 3.63 y 3.43 al 99. Dijeron. O sea, Cerro Prieto se dio la concesión o la asignación Sí. porque se pensaban hacer 7 presas más. Más correcto. La libertad. La presa Cerro Prieto no te da mucho contable más que 2.5 a 3 más. Bueno, aquí está el nuevo barrio. O sea, esos son nuevos cálculos recientes. Yo no lo creo, porque de acuerdo a lo que históricamente tiene Adelante. 300 millones. Históricamente es lo que le hemos sacado. No, históricamente sí, pero la media sustentable no es esa. ¿De dónde viene, Alfredo? De la cuenca que tiene el Cerro Prieto. ¿Y cómo la No analizaste? hicieron Providencia, no se hizo Monumental, no se hizo Chicotal, no se hizo Terrero. Y las concesiones que están ahí. Olvídate de las otras presas. De puro Cerro Prieto y de la cuenca. Aquí está históricamente, se saca Pero máximo ¿de dónde? ¿Cómo lo sacaste? Aquí está, yo lo digo yo. Bueno, a ver, pero ¿cómo se saca eso? Lo dice Agua y Drenaje y lo dice. Está calculado con las extracciones. No, hemos sacado más de 2.5. Checa, préstamelo para ver, no ver No, dónde es más de el 2.5. origen de los datos. O sea, pero aquí lo importante es hacer esa computación porque las metodologías pueden variar de pronto Exacto, y hacer. exacto. Y te entiendo bastante en ese asunto. Sí, eso es. Son lo que dos da. cosas diferentes. Ahí lo tienes. Esta es la extracción y esto es lo que... Exactamente.
Exactamente. O sea, lo que hay que ver aquí es, ok, ya con base en eso, sumándole a todos, Ahorita lo vas a ver. Y hay otro tema muy interesante también, que es que tenemos una sobreconcesión de esa Sí. fuente. Ah, Sí. sí. Digo, y eso no se me hace nada extraño porque las concesiones las Es hacen cierto. así de que. No, es el mismo documento, es el PIAPAM. Es el El que PIAPAM. está usando él es el PIAPAM. Pero en el PIAPAM, pues, ahí viene Sí, es el mismo trabajo. es una tabla. O sea, esto es histórico. Sí, sí, Ah, Y ok. lo máximo que Ah, ok. puedes sacar a 300 millones, si le sacas 3 son 100 millones más lo que se evapora, si no te llueve, a la probabilidad. Tiene que ver con la lluvia. En el caso del Tiene que ver cuchillo, con la lluvia. el caso del cuchillo, el gran problema que tiene es de que hicieron un acuerdo donde el volumen mínimo de 300 millones no te garantiza más que para un par de años, cuando mucho, el abastecimiento de la ciudad de Monterrey. ¿Por qué no se puede negociar que en lugar de 300 se lleve a 600? Otra vez, ingeniero. Ahí voy. A ver, no es que quede claro, es el mismo documento que nosotros lo actualizamos. Ese lo tenemos a mano. Está actualizado. Ok. Lo que hemos hecho aquí Está bien, no, es sin discusión, pues. es Lo tomar- importante es cuál es la oferta que ustedes llegaron y que esté Ahí de va. acuerdo a lo legal. ahí va. Sí, lo que decía Martín, a lo mejor no es raro que esté sobreconcesionado. Sí, es cierto, a lo mejor la concesión se dio pensando que iba a haber más proyectos, etcétera. Es cierto, ok, está bien. Fíjense que eso puede ser hasta en algún momento una carta a favor de las cosas. Por ejemplo, hay más. La asignación es más que esto. Entonces es un elemento de negociación con agua y decirle, mira, tengo permisos ya. ¿Qué tal si encontráramos más agua en Buenos Aires? Pues entonces a lo mejor podríamos ir con agua y a negociar un poco de ese asunto. Mira, ya estaba aquí la asignación, déjame hacer un cambalache aquí, bueno, a lo mejor entre superficiales y subterráneas está más complicado, pero bueno, digamos que un poco la idea es esa. Entonces, al 99%, 343, al 95, 378. El Cerro Prieto no puede dar más que la concesión y no más que esto con esta. Tiene otro gran problema, la obstrucción que tiene. Correcto, aunque esa ya al parecer se está Ya se va a licitar. Ya se está licitando. Ya se va a licitar, ya se está preparando los términos de referencia y efectivamente tiene 14 años con ese problema y la veíamos como normal, o sea, se veía como normal, o sea, no puedo sacar de Cerro Prieto tanto, Porque tiene pero nunca una dijiste infraestructura. por qué no, hasta cuando se llega y se estudia, ¿por qué nada más esto? Si tienes una capacidad para conducir, es que tengo un madrazo 1.8 kilómetros colapsado y le pusieron una camisa de un tubo más chico. Entonces, si le metes presión, como el problema del tubo siempre ha existido, porque ha reaccionado el subsuelo con el tubo, pues lo haces más grave. Si ahorita nada más es 1.8 kilómetros, pues al rato va a ser más. Esto, por ¿Y ejemplo, es superficial o es tapado? El acueducto. No, Subterráneo. sí, no viene aéreo. periodos- Tubo de 2.15, ¿no? 2.11. en los periodos extraordinarios donde ha estado llena la presa, pues por este trayecto No no le le puedes puedes sacar más de eso. más de 3, la Fíjense, máxima son al las 3. principio, en la lista de las alternativas, aparecía eso como alternativa. Pues eso no es una alternativa, eso habría que hacerlo ya, o sea, hay que corregir eso. Yo tenía Que ya parece ser que ya se está haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí. Ahí les va. Aquí está la suma de todo. Fíjense, aquí están las fuentes subterráneas, aquí están las fuentes superficiales. Hemos sido muy cautelosos de revisar todos los sistemas, todas las concesiones. Agua y Drenaje también nos dio, mira, esto es según yo, todas nuestras concesiones las verificamos, etcétera, todo eso. Y entonces esta oferta tiene esta situación. Por ejemplo, cuando ustedes ven un par de asteriscos, eso quiere decir que este número está limitado por la concesión. Pero yo veo un borroso, no lo puedes decir porque no alcanzo a ver. Sí. Ya, ahí lo voy a decir. Ahorita todavía no los he dicho, ingeniero. Por ejemplo, pozos del área metropolitana de Monterrey. Le pusimos aquí 2 asteriscos porque
Este gasto de 0.88 metros cúbicos por segundo, el 95%, está limitado por la asignación. O sea, porque Agua y Drenaje no tiene permiso de sacar más. ¿Okay? Bueno, ahí hay cosas, obviamente, no explícitas y un poquito. ¿Qué hay con los 1000 pozos clandestinos que existen someros? Porque estás hablando de otros 3000 litros por segundo no considerados ahí. Entonces, es una oferta que tiene la ciudad de Monterrey. Pero también quizá atiende una demanda no registrada. Sí, No lo considera un por legal. algo existen esos pozos que están usando. Estoy de acuerdo, eso es demanda. Pero no se basa en la concesión, se basa en la explotación. Sí. Pero eso, bueno, eso obviamente nos lleva a otra situación, por supuesto. Hay que trabajar en la regularización de todo eso. En la medida que tengamos más de esa información, más información de los acuíferos, yo puedo ir afinando esto. Pero ahorita, todos esos pozos clandestinos, pues son clandestinos, no sé, ¿quién los tiene? Bueno, pero ese punto 88 obviamente no estoy tomando en cuenta los pozos clandestinos, No, los pozos oficiales, Es correcto. registrados. Lo que podemos sacar. A lo mejor, si tuviera estudios técnicos, aquí esto podría decir, puedo sacarle 2, pero ahorita solo tengo permiso de sacar .88. O sea, el punto 88 es por el permiso. O sea, eso está al 100% de la concesión. Es correcto. O sea, no como en el caso de la presa que estamos sacando. Y ahorita, exacto. Los pozos, por ejemplo, de fundidora. Sí. Que había una serie de pozos, que entiendo ahora son del parque. ¿Esos no registran ni como oferta ni como demanda? ¿O sí están incorporados a agua y drenaje? No, esos no son de agua y drenaje ahora. Entonces la demanda y la oferta... Eso ahí no fue. se Eso considera es como de fundidora y autoabastecido, tiene un ¿sabes? pozo de 200 Como litros. autoabastecido. Y ahora lo están agarrando Pero autoabastecidos. no están registrados, ¿sí están? No, sí están registrados. Pero no son de Pero agua y entra drenaje. al sistema de agua de drenaje. Pero no son de Estos agua y pozos drenaje. del área metropolitana son los del acuífero del área metropolitana. Es correcto, sí. Así Así se se llama A la 12 cosa. metros. Son tres cosas, son pozos ubicados en el área metropolitana, acuífero área metropolitana y asignados al organismo operador. Todo el resto que está en manos de particulares, como es el fideicomiso Parque Fundidora, ellos tienen un derecho por cual están pagando a la autoridad competente, pero no está contemplado ni en la disponibilidad, porque la disponibilidad dice que es negativa, ¿sí? O sea que hay un déficit de agua. Entonces, el hecho de lo que comenta el ingeniero, que si en un momento dado los clandestinos, ¿a dónde irían? Los clandestinos van a cancelarse, o sea, no se pueden regularizar porque hay déficit, o sea, no hay disponibilidad. Y la veda fue dada para el uso público urbano, o sea, también por ahí hay que tenerlo en la mira. Es como una industria que tiene su propio pozo. Ahí queda la duda, ¿no? Porque ahora La que se usa, perforó el metro, se llama Pero el problema que no está contemplado es que si a ellos les falla el pozo van a demandar de la ciudad. ¿Perdón? El problema que no está contemplado es que si a esos clandestinos les falla su pozo, van a demandar de la red de agua de drenaje. Los Pero si clandestinos. es clandestino. No, pero pues si es clandestino. No, pero contrata una toma y te empieza a demandar. Van a incrementar la demanda. Incrementar la demanda va a que O se sea, tienes una parte de la oferta y aportación. la demanda que no estás ni registrando. ahí hay un gran problema de fondos. Agua que no pago, agua que hago un alto consumo. Por supuesto. Entonces la demanda te va a bajar por su lo regularizas, que no sea regularizado. Y por el otro lado tienes Hay que también ser, que los pozos de autoabastecimiento que sí tienen concesionado o permiso así para están a veces sobreexplotando para no perder la concesión. A lo mejor por procesos de eficiencia de agua y todo pueden bajarla, pero si reportan esa baja, entonces les bajan la concesión, entonces pues siguen tirándola o siguen usándola innecesariamente y no hay la posibilidad de decir, bueno, pues yo la saco y te la vendo o la inyecto y le paso. Entonces ese es un área de oportunidad también importante Bueno, pues tiene en razón. cuanto a cuestiones de política pública. Yo tengo una última pregunta. La reunión pasada yo entendí que a veces usábamos agua de las presas y a veces usábamos agua de acuíferos y que era una decisión media arbitraria. Bueno, casi siempre usamos de los dos lados. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ese 13.76 efectivamente es lo que estamos usando. Más o Mira, menos. los últimos datos de agua de drenaje, los últimos, dicen que estamos ahorita utilizando en promedio
casi 13. Eso es lo que estamos usando. Casi 13. Varía. Bueno, ahí es donde la confiabilidad de los datos que proporciona el drenaje, porque en el 2014 hablaba de 11.5. Es correcto. Y ahorita habla de 13. Y ahorita habla de casi Y el 13. incremento que ellos decían era de 200 litros por segundo por año. Entonces no es congruente. Sí, no checan las cuentas. A mí tampoco me chocaban. Yo dije, pues, ¿qué pasó? Pero los últimos datos, todavía cuando estaba Enrique Torres ahí, digo, a ver, ¿cuánto estamos metiendo ahorita en agua producida? Sacó los últimos datos. Variaban, estaban entre 12 y cachito y no sé qué, pero casi llegaban a 13. Esos 13 incluyen el agua no potabilizada. Claro, eso Agua no es agua potabilizada y fugas. incluye agua no potabilizada. Eso es cierto. Pero al final eso es lo que se está sacando de las fuentes y metiendo al sistema. Algo, nada más Sí, para sí. un poco para tener claridad, si lo pusieran a 90, Ahí va. ¿cuál sería bueno. la oferta? Esa no te la voy a poder responder en este momento. Pero, está si te 95, pones a- 97 y 99. Pero Esos si son te los vas que para tenemos abajo, aquí. También lo podemos También. alternar. Lo podemos Lo puedes hacer. hacer muy fácil. Lo podemos hacer. No lo hemos hecho. La situación es darle importancia del área metropolitana y todo lo demás, quizás 90. nada más para saber qué tanto subir. Sí, No digo que sea lo mejor. Pero bueno, ahorita Sobre todo pero porque está bien. políticamente se les avientan Sí. encima a la hora que, o sea, 90 va a ser la posibilidad de que todavía dentro de estos periodos empiece a haber Sí. escasez. Y No, olvídate. nada más quiero Sí. saber qué tan Sí, ¿Qué sensible tanto es. sube, no? Sí. Ahorita lo vas a ver con los otros dos y ahí se ve un poquito. Bueno, quiero nada más aquí rápidamente decirles, por ejemplo, que si hay algunos que tienen un asterisco, uno solo, y ese está limitado por la recarga natural del sistema. O sea, aquí la concesión es más alta, pero el sistema natural no recarga tanto, y entonces lo hemos limitado por recarga. Otra vez quiero reiterar que esto es una estimación de la oferta más sostenible. Sostenible desde todos los puntos de vista, por supuesto, para no echarme los acuíferos, para no fortalecer las presas, etc. Se está limitado por la recarga, pero ¿cuánto se está sacando actualmente eso? Tenemos datos, no, bueno, más o menos. Hay algunos, en general más o menos está sacando. Ahí estaría muy interesante saber cuánto por ciento de esa oferta está siendo realmente usada. Se puede sacar, y sí lo tenemos. Pero tenemos una idea de cuánto representa lo que no está contabilizado aquí. Es decir, esas concesiones privadas, estos pozos clandestinos y todo eso, ¿cuánto representa? ¿Qué porcentaje de eso representa? No con certidumbre, porque precisamente los pozos clandestinos. Bueno, pero hay muchas Sí hay una concesiones idea privadas. de la industria autoabastecida, que hay en el registro público de derechos de agua, hay también otros usuarios, que ahí están las industrias autoabastecidas. Eso se puede sacar. Hasta donde recuerdo, ¿cuánto era el De pozos industria? autoabastecidos, De- 2.8 metros cúbicos. Sí, así. 2.8. Pero esos no 2.8. son que clandestinos. son Esos son registrados. No, no son registrados, sí, esos sí clandestinos, son son- registrados. Son que están registrados. Autoabastecida, industria autoabastecida, 2.8. Ahora, una pregunta es, si conociéramos a profundidad el acuífero y conoces las extracciones, ¿podrías saber, inferir cuánto es el volumen que les estás sacando a los demás usuarios? Si pudiéramos Se controlar tiene las que hacer variables de todo balance, una sí. modelación. Una pregunta, perdón. Sí, Con respecto a la historia, sí. que en un periodo, vamos a decir, de 20 años, ¿cuántos meses críticos ha habido? 20 por 2 son 240. 240. ¿Cuántos de esos 240 meses ha habido crisis hídrica? Es decir, ¿qué ha tenido y qué se ha hecho? Es decir, ¿se ha racionado? ¿Se ha bajado el suministro a ciertas zonas? ¿A qué zonas? ¿Se tiene contemplado y estudiado eso? Bueno, mira, el enfoque aquí no es tanto pensar en eso, porque eso ya es el cruce con la demanda. No, Aquí es hablando cuánto te dan las históricamente. fuentes. ¿Cuánto te dan las fuentes? Porque Y estamos imagina- hablando que la demanda está exactamente igual desde 1994. Bueno, Están las ok, fuentes diversas, cuchillo, boca y Sí. San Pietro. No variado. está bien, ingeniero, pero estamos La hablando oferta, de una oferta. la demanda se Una ha oferta. Ahorita podemos imaginar que no existe en Monterrey. Tengo esas presas, tengo esos pozos, con los datos que tengo, con todo eso lo sostenible. Y ahorita cruzamos con la demanda. De acuerdo. La otra pregunta es, tienes 13.76 con una confiabilidad del 95%, agua de drenaje y con agua ya la aceptó.
Porque ellos hablan de 12.5. Bueno, en el documento de 2012, Ahorita, 10.3. sustentado. 10.3. Bueno, Pero hay otro efecto de estadística que no estás considerando, porque ese 95% es el peor caso de cada una de las fuentes, Así es. pero no se da el peor caso simultáneamente. Sí, ok. Bueno, sí. Bueno, ahí yo creo que estrictamente tienes razón, Sí. pero hay una altísima correlación entre las fuentes. O sea, si no Toda la llueve misma en cuenta. la Ya estás cuenca, siendo conservador y diciendo, si no paso de- llueve en la cuenca de la boca, ¿a poco va a llover en la de cuchilla? Sí, está dentro de la otra. Cerro Prieto sí está un ladito, pero de todas maneras, ya revisamos las correlaciones. Sí, pues sí, Hay una- si lo sí hay revisamos correlación con el pánico. Sí hay algo de el correlación. 80% de las veces que había sequía acá, había sequía allá. Sí, entonces, Pero, esa parte, pero estrictamente tiene razón, sí, no creo que... pero ese punto se va a solventar en lo que Sí. estamos trabajando con el modelo. Con el modelo como sistema y con escenarios probabilísticos, ahí sí va a funcionar todo, ¿no? Sería bueno que esa oferta sostenible fuera algo así como oferta sostenible de fuentes actuales, o ok. fuentes explotadas actualmente. Bueno, Me parece bien. Sí, son las fuentes actuales, es correcto. Se me hace muy relevante lo que están destacando, que los datos de agua y drenaje y Econagua son diferentes. Así es. Son criterios diferentes de cómo fue obtenido. Es correcto. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando una presa no existe y apenas se va a hacer, se hace un estudio de oferta sostenible. ¿Cuánto es el agua que le voy a poder sacar a esa presa? Pero bueno, pues la presa no existe. En este caso, las presas existen, tenemos datos de cómo han funcionado y todo eso nos ayuda. Y aquí podemos simular el funcionamiento de la presa. Leonardo, lo que hizo Drenaje lo hizo en 2010. 10. Tenemos un poco más de datos. Hay un evento muy grande después de eso, porque cuando hizo Agua y Drenaje todavía no metió el dato de algas. Aunque Y tampoco el metió el de 2015. 2011, 12, 13 muy seco y tampoco el de 2015. Entonces, pero bueno. ¿Y qué opina un drenaje con respecto a ese, vamos a decir, número sustentable de 13 puntos? ¿Qué? Todavía no. ¿Ya lo aceptó? Mira, Tuvimos una junta con ellos y les presentamos los números. tuvimos una junta con Enrique Torres. Ya Ya se fue. vio esto, pero ya se fue. Ahora tenemos ya agendada una junta con Gerardo Garza, pero Enrique, a pesar de todo, que dijo, sí, volvió a ver y dijo, ¿y quién sacó el dato que teníamos antes? Yo le dije, mira, no preguntes, si confías en esta metodología, mejor confiemos una vez en este dato. A mí hay ciertas cosas que me indican, digamos, como que me dicen algo. Estamos ahorita metiéndole al sistema hasta 13 metros cúbicos por segundo. Extrayendo. Y no hemos tenido ningún corte, ninguna baja de presión y tal. Además es temporal, en la época ahorita es cuando se va a consumir más por el calor. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, a lo mejor eso me da un poco más de confianza sobre esto, ¿no? Hay cosas que hay que volver a revisar, ¿no? Que la vamos a revisar. O sea, la metodología que están usando es bastante buena, bastante confiable. Sin embargo, yo creo que también es importante hacer en conjunto todo, porque en el Valle de México tenías un valle con una olla que tenía un nivel freático a los 10 metros y ahorita anda en los 70 metros. Se ha sobreexplotado precisamente por la demanda que ha crecido. Y entonces eso hay que considerar hasta dónde aguante eso. Absolutamente, y precisamente por eso, desde el principio dijimos, y es más, ya lo estamos construyendo, ya casi lo tenemos, es un modelo de todo el sistema. Porque ahí entra un poco, a lo mejor, ese desfase de tiempos, esa situación, el lanzado subterráneo responde un poco diferente, o muy diferente que las aguas superficiales, bueno, aquí no tanto, pero digamos, eso es. ¿No han hecho un cálculo de decir, a ver, toda el área de influencia, o sea, toda nuestra cuenca de la que se abastece todo eso son tantos kilómetros cuadrados, la precipitación promedio, o sea, bueno, no promedio, sino sacar por X o Y, y bueno,
lo que se precipita son tantos, equivale a tantos kilómetros cúbicos que si el 20% se infiltra, el otro se escurre y uno lo podemos atrapar y todo eso. O sea, para sacar una cuestión. Eso está hecho y lo volvimos a dar una revisada para no caer Pero está mal hecho. en detalles. Pero Está hecho, por todo lo que dices, pero está mal hecho en cuanto a las extracciones. sí, pero para ese modelo del sistema estamos construyendo un modelo. No, o sea, lo que pasa es que ese es tu límite físico hacia arriba, o sea, Sí. más que eso es imposible de sacar porque pues, si no llueve no se lo puede sacar, ¿verdad? O sea, la cosa es que si escurre más o si escurre menos, si filtra más, ahí es donde de pronto hace que te modifique las fuentes, cada una de ellas. Sí. Sin embargo, el máximo, o sea, pues en Alemania llueven 2.500 milímetros, entonces en la misma área le puedes sacar 5 veces. Por supuesto. Nada más para que nos quede claro, en el caso de la presa del Cuchillo se hablaba de un segundo acueductos y renegociados, en Tamaulipas, etc. Aquí lo que está diciendo el análisis es que independientemente de lo que se renegocie, solamente se puede sacar el 38. No. Qué bueno que abordas eso. Aquí, bueno, ya ven todo, en la boca, a la boca le hemos sacado un poquito más de esto. A lo mejor. He de decir que una costura fina, tejido fino, que estamos haciendo también, es que vamos a repetir todas estas simulaciones con una demanda variable en el año. Aquí están promediando. Todos los días, siempre le O metemos. sea, le sacamos eso. Pero no consumimos lo mismo en verano que invierno y todo esto. Entonces, esa distribución de la demanda en el año tenemos que tenerlo pues, con los datos, pero mi percepción es que eso va a permitir sacar un poquito más de agua al sistema. Okay. Pero bueno, qué bueno que Alfonso se trae colación esto. El cuchillo, esta es la concesión. Esta es la concesión, tiene un 1 aquí. ¿Qué dice acá? Al 95% el cuchillo me puede dar 1 metro cúbico por segundo más. Con las condiciones actuales. Con las condiciones actuales. Aunque renegocies con problemas. Tendríamos que renegociar. Sí, Porque pero la la concesión son los sí, 478. Entonces, si renegocias, te puedes un metro más. Exactamente. Bueno, si renegocias, Una pregunta. si renegocias muy bien, pues a lo mejor puedes tener más. La consideración ¿Cómo de que... vas? Bueno, ok. No, perdón, vamos. O sea, Primero vamos a Alfonso. pensar que ya no se manda agua a Tamaulipas, cero agua a Tamaulipas. ¿Cuánto más le puedes quitar? Esto va a subir. Esto va a subir porque este número y este están conservando las reglas del metieron eso a la red. Sí. Hay trasvase. Pero Aquí tiene menos de 315, Marte Arregón más de 315, Marte Arregón es menos de 700, todo el agua excedente se va para allá. Así es. Aquí se está sacando el agua para el 0.26. Por eso digo, si pudiéramos renegociar más y decir, no se va nada de agua, salud, a Tamaulipas, aquí le podemos sacar. O sea, si mandamos más por porquería, digo, pesquería y... Pero no hicieron ese análisis de que cuánto es. Justo estamos en eso. En eso. Porque eso es parte de la evaluación de las alternativas. Pensando que el cuchillo 2 es una alternativa. Es una muy mala negociación que se hizo. Es decir, el cuchillo con el acuerdo que se tenía era para sacar 10 metros cúbicos por segundo. Y aún Sí. pagando las indemnizaciones, todavía sería muy bueno. Pero hay cosas que El no gran se han problema es de que el compromiso es enviarles hasta un trasvase en donde deje el cuchillo con 300 millones de metros cúbicos. Si tú lo subes a 600, prácticamente doblas la cantidad de agua y el tiempo que tiene. Pero eso implica negociación. Claro. Pero esa negociación es viable si tú hasta pagas las indemnizaciones. Muy bien. Compras los terrenos, o sea, era una de las cosas que habíamos estado Y en el platicando acuerdo, de que Estoy ir de a acuerdo. comprar terrenos en vez de comprar tubos. Estoy de acuerdo, pero eso entra en las alternativas. Estoy de acuerdo, pero finalmente yo creo que no se está contemplando eso que es muy real. ¿Cómo no? Pero- Claro que sí. Perdón. Es que eso vamos A a lo que yo voy es de que se dijo que se iba a extraer
4.78 o 5 Sí, ese es el y se iba a entregar 6 desde un principio. Sí. Se está entregando los 6 y finalmente está entregando cerca de 1.5 metros de la presa Las Blancas en ese acuerdo que se hizo y no se ha renegociado. Sí, o sea, él está hablando de lo que ha pasado, no del entonces me supongo, ¿no? Lo que él quiso decir. No, es que Ya estoy demasiado. está pensando en solución. Ya, Sí, sí, pero sí, eso es sí, alternativa. sí, Sí, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. A ver, déjame nada más un punto para aclararle al ingeniero, porque ese acuerdo que se hizo, los acuerdos entre Nuevo León y Tamaulipas, no fue mal hecho, era lo que se tenía en ese momento y por eso se hizo así. Si no, no se hace el cuchillo. Sí, Así de ese tamaño. O sea, no se dejaron por menos. Es que después de 20 años así muy fácil venimos a decir a algún foro de este tipo, oye, muy mala negociación. No, en su momento resolvió un problema para Nuevo León. Si no les hubiera hecho el cuchillo, que se tiene que revisar, se debe de revisar, no se tiene, se debe de revisar con lo que ahorita tenemos. A ver, en el 96 hizo ese acuerdo. Sí. En el 13 de noviembre 96, del 96. El acuerdo. El acuerdo. Ya no está dando cuchillo. Y ese acuerdo implicaba las aguas de la presa Las Blancas. Se hizo. Se aportó 1.500 litros por segundo en una presa derivadora. La derivadora, Sí. Las 7 componentes me las sé, pero Bueno, ok, ¿cuál es el lo que te objetivo? quiero decir es que se cumplió favoreciendo en este caso a Tamaulipas. No, bueno, los acuerdos de los 7 componentes de los acuerdos no se han cumplido. Falta, no. El acuerdo es llevar toda el agua residual a Marte R. Gómez desde la primera planta de tratamiento norte. Y Ese es, Salían 6, ahorita salen 10. independientemente, espérame, ingeniero. Pero Es que no hay que confundir a la gente. No hay que confundir a la gente. El acuerdo para que se cumpliera al 100% es un emisor desde la primera planta norte en Escobedo hasta la Marte R. Gómez. Nomás que ese proyecto costaba en ese tiempo de orden de 4,000 millones. Que lo que se producía en el distrito no era Vamos a decir por qué estamos insuficiente. quitando los intereses de Conagua. No, Estamos hablando, ya no perdón, se Conagua. estamos hablando de que ese cacoducto que se llamaron no se hizo. Emisor se llama. La palabra técnica se llama emisor. Ok, emisor. Ajá. Para no entrar en una discusión vana. Y el caso específico de que ahorita se mandan 10 metros cúbicos por el río Pesquería y Ayancual y se toman de alrededor de 4,000 litros por segundo, también clandestinamente en superficies de riego aquí en Nuevo León. ¿Ha hecho algo con agua? A ver. Bueno, pero ahorita, déjemelo aclarar. Ahorita no hay ni uno de todos los que estaban irregulares, al menos a diciembre del 2015, que estuviera clandestino. Ya se entregaron los títulos. Son obras grandes, no crean que es agarrar un chorrito de agua, no, son obras grandes que hay que derivar, o sea, no aparecen de la noche a la mañana. Entonces, ahorita, a diciembre, el 100% de los títulos de los gentes que aprovechan el agua, De agricultores de Nuevo León y Tamaulipas. ¿Mande? De agricultores de Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, los de Tamaulipas, entre Marte R. Gómez y Cuchillo casi no había áreas abiertas al cultivo, ¿no? Es muy poco. Lo que se buscaba de esa manera, ingeniero, es que se compensaba, para elevar más la compensación, se compensaba diciendo que ahí había áreas abiertas al cultivo. Había 12,000 hectáreas concesionadas y regularizadas, ahorita debe haber más de 30,000. Sí. Bueno, si quieren regresemos al De acuerdo, Sí, y porque hay la muchas historia- cosas, y hay muchas cosas alrededor de Es Cuchillo interesante, 2, pero- por supuesto, pero eso son alternativas. Déjenme terminar con los dos y después, porque después vamos a Pero yo nomás me tengo que ir, yo sí quisiera porque están haciendo ustedes un trabajo muy bueno, muy digno, los felicito, pero muy lento. Finalmente, de aquí a un año, si se tiene un estrés, se va a dar la Pero esto lo hicimos en 2 meses. 2 meses, ingeniero. ¿Cuánto lo hace ahora? ¿Eh? Toma un 2 año y medio. meses. Sí, yo digo que no esté bien hecho, está muy bien hecho. Desafortunadamente, la autoridad, que es con agua y agua y drenaje, todavía no tiene el acuerdo de aprobar estos proyectos. ¿Estoy bien o estoy mal? Estamos en eso y ya la vieron agua de drenaje y agua y drenaje en principio ahora habrá que ver con el Y nuevo, además está pero perfectamente de acuerdo con lo pero que se presentó estuvo desde de el inicio. acuerdo en la metodología y en principio en los resultados. Yo digo, como sugerencia, para que se explique esa tabla completamente, lo de la fuente sostenible, decir que son las fuentes Actuales. actuales, y el cuchillo que tenga una notita que diga que no se tomó en cuenta lo que está de alguna manera
acordado con Tamaulipas, ¿no? O sea, que se sacó del análisis, no se tomó en cuenta el análisis para esa expresión. No, que sí Sí, está está considerado. considerado. Sí, Sí. por eso, que se tomó Ah, ya, que que se se tomó en respeta, cuenta, que se respeta esos acuerdos. Ah, sí, bueno, en el documento que estamos haciendo viene muy bien. Sí, sí. De hecho, se respeta también, me imagino, en Cerro Prieto. Claro, O sea, las concesiones es para que si riego, no. todo. Aquí todo está respetado. ¿Estos números pueden subir? Sí, hay que negociar. Cuchillo 2 o lo que sea, pero bien. Entonces, sí, bueno, de una vez. ¿Alguien iba a decir algo? No sé. Daniel. Ahí están ya las tres puntas, porque no nos andamos por las cosas, fíjense. El cuchillo al 97% sigue limitado por la concesión, o sea, puede dar todavía un poquito más al 97%, pero al 99% sí se nos baja, preservando todo. Si yo quiero traer la concesión del cuchillo al 99%, eso implicaría a lo mejor un poco de negociación. Y si quiero hacer el cuchillo 2, por supuesto. Que sí hay agua para hacer el cuchillo 2, por supuesto, pero hay que negociar. ¿Ok? Ahí están. Entonces son 5.24, puedo sacar el 97, 3.47, 99. Lo que decías, Alfonso. Fíjate, si a mí de estas tres me dijeran con cuál te vas, pues con la de 97. con la de 97. Porque de 95 a 97 no hay una disminución significativa del caudal, pero sí hay un incremento interesante en la confiabilidad. Pero de aquí para acá, ahí sí es un salto importante. O sea, ese sí le aprieta al sistema. Pero ¿quién va a tomar esa decisión? No nosotros. No yo. El que la tenga que tomar. Y si toma el 97, pues tendrá que pensar en el plan de los tres. ¿Okay? ¿Hay algún estado de la República que utilice la metodología de ustedes para calcular? Mira, el último proyecto, digamos, parecido es el del Zapotillo, para Guadalajara, León. En el Zapotillo hicieron un análisis similar. ¿Por qué similar? Pues porque el Zapotillo no estaba hecho. Y entonces pues, hicieron también simulaciones. Al final, la consideración del Zapotillo está del 97%. 97%. Así es. Pero bueno, pues eso ya es el La aquí. pregunta que hicieron al principio de cuánto está operando el drenaje actualmente, pues está extrayendo 13 metros cúbicos por segundo. 13. Significa que está. ¿Qué quiere decir? Qué bueno que le dice Rodrigo eso. ¿Qué quiere decir si ahorita estamos sacando 13 y el sistema está funcionando? Pues que estamos trabajando con una confiabilidad de por aquí, de 97, 98. ¿Por qué? Pues porque tuvimos un año bueno, etcétera, y ahorita pues tenemos todo lo. Y la conclusión, si se aceptasen estos números, que si tú tienes el 95, el 97, que no varía mucho, con respecto al consumo anual, te quedarían 200 litros por segundo prácticamente de excedente y de disponibilidad, que seguramente te alcanzan para un año. ¿De dónde a dónde? Me refiero que si tú tienes un consumo Sí. actual de 13, Allá, claro. entonces tienes entre, no sé, Para 2 años. 500.5. 500, 2 años, justamente para hacer Sostenible. Sí, va a ser Ah, estable. me parece muy bien. Está bien, bien. Para sembrar excusas, digo, para Esta está bien y aclara de una vez eso. Aquí están las concesiones, 16.19. Bueno, es algo de papel. El sistema con estas confiabilidades no te ayuda. Pero si yo me fuera por el 97, tengo 13.5. Primero, si estoy ocupando 13, todavía no estoy aquí. Segundo, con respecto a los 10.3 con el que trabajó Agua y Drenaje, Y hay aquí hay 1.2 de déficit por segundo adicionales. Aquí, Respecto al 10. respecto al 10.3 que había estimado Agua y Drenaje. O sea, ahí tenemos un poquito más de agua. al revés. O sea, si tú tomas el sustentable 10.7, te tendrías un déficit. No. Bueno, sí. No, pero yo le creo más a esta metodología. Entonces, esta es mi base. Esta es mi base. ¿Sí? Entonces, yo digo, con respecto a lo que había dicho Agua y Drenaje, tenemos un poco más de agua. Nomás que como el fondo no es el responsable, pues Agua y Drenaje va a tener que tomar la decisión. Bueno, Es ahí está Esta es la cosa. Para eso se está haciendo todo esto. Así es. Y yo, dicho de paso, espero con
Pero la cuestión es esa, ¿no? Ahí está el asunto. Tenemos problemas de agua. Eso quiere decir, vamos a necesitar en el futuro, seguramente, pero el problema desde el punto de vista de la oferta no es que ya estamos aquí. Entonces, ¿de dónde salió el terror a que nos vamos a quedar sin agua? Pues bueno, si consideras que ahorita ya tenemos 13. Fue ficticio. Si ahorita consumimos 13, aún que tengamos a lo mejor para 2 años, pues para 3 años ya vamos a tener al ritmo de crecimiento. Al ritmo de crecimiento. Podríamos hablar más bien que el riesgo es un crecimiento descontrolado, no necesariamente nos vamos a quedar sin agua. Bueno. Digamos que diferiría así textualmente como lo dijiste, ¿no? pero la idea es esa, ¿no? O sea, si seguimos creciendo como estamos, o sea, si se están manejando estándares de sostenibilidad del 95% y estamos dentro, sí. y vamos con esta metodología de que lo que se procura es que se estén recargando los mantos, que se estén recargando las presas, entonces estamos hablando de sostenibilidad en el futuro. Sí. Entonces, si nos mantenemos de este tamaño, no vamos a estaría perfecto. Pero también podemos reducir el consumo per cápita. Sí. Entonces podemos crecer, mantener eso y además seguir. Exactamente. Y yo veo eso, por supuesto que yo creo que una cosa más viable que simplemente decir, ya no tenemos que crecer más. O sea, que lo ideal está bien, pero no podemos depender de eso. Pero sí podemos a lo mejor ir controlando algo la demanda, que todavía nos falta incorporar lo que Rodrigo decía en la segunda fase. Todavía nos faltan todas estas cosas más suaves. Dispositivos de bajo consumo, captación de energía, infraestructura verde, bla, 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 manejo de la demanda, tarifas, todo eso podemos ir haciendo que demandemos menos. Esta misma agua podría durarnos más. Y entonces a lo mejor dirían, mira, aunque sigas creciendo, proponiendo que le bajen a esto, crece en un mismo modito y hace esto, y a lo mejor vas a necesitar agua de aquí a 20 años o algo así. Eso es un poco ¿qué pasa? En términos de pronósticos de demanda, revisamos lo que se recomienda internacionalmente. Por ejemplo, el Pacific Institute comenta que lo comúnmente utilizado es esta relación lineal entre proyección de población y un consumo fijo de litros por habitante al día. Pero esa es una relación lineal simplista que otro tipo de acercamientos, de metodologías, se pueden considerar otros factores como el cambio de tarifas, o sea, políticas públicas que te afectan y disminuyen la demanda. Estamos hablando de tarifas, aspectos climáticos, o sea, hay una relación entre temperatura, precipitaciones con el consumo, comportamiento de los clientes, nuevas regulaciones, etc. Entonces, lo que dicen es, pues, hay metodologías más robustas que te dan más información, que son más ricas y son mejores que estas aproximaciones lineales, ¿no? Y la EPA lo que dice es que para ciudades grandes hay que utilizar métodos multivariados, no te dices exactamente cuál, pero van en el mismo principio de considerar otras variables que afectan tu demanda y no nada más la población. Entonces, nada más como antecedentes, voy a poner esta tabla que es el resultado de 2 estudios que hace AWDNAG en Monterrey, el análisis de alternativas y la evaluación socioeconómica del proyecto Monterrey 6, y presentan distintas proyecciones. El análisis de alternativas concluye que es la proyección correcta o la que ellos van a utilizar, considerando un consumo de 300 litros por habitante al día. Consumimos menos, pero ellos utilizan ese criterio. Y tienen un supuesto muy fuerte que es de aquí a 2050 siempre vamos a consumir 300, no puede, o sea, cualquier variación de eso no está considerado aquí, ya sea que consumamos menos o más o que cambie a través del tiempo. Ese es el pronóstico derivado de este. Sí, que en vez de bajarle le subieron el consumo per cápita. Y de ahí a 2050 sí.
Y en el documento de los usos económicos del proyecto Monterrey 6 se van por tomas, aplican las tomas y de ahí les montan el factor de agua no potabilizada. Pues primero es una agua no potabilizada, después le agregan 17.8 de agua no potabilizada. No explica por qué exactamente ese nivel, siendo que ellos reconocen que es de 29. Entonces lo que nosotros hicimos fue sumarle de 29. Entonces no es algo, o sea, simplemente como antecedentes de lo que hay. No es algo... sí, o sea, salió del estudio prácticamente. Lo que nosotros hicimos fue buscar en la literatura y casos exitosos qué metodologías se estaban utilizando. Partimos de un modelo econométrico que se llama Datos Panel, Autorresiduos y Reservos Distribuidos, que es el que utiliza el operador en Sydney para hacer sus pronósticos. Y también utilizamos la simulación de Monte Carlo, que fue lo que utilizó el caso de California para generar escenarios futuros de demanda. Respecto a la información, obtuvimos toda la base de agua y drenaje de Monterrey de facturación. Entonces, estamos hablando de la base de datos que tienen son 14 años, nos compartieron a nivel mensual todas las tomas. Entonces, son 226 millones de registros que tenemos en esa base de datos. Y estos usuarios están actualmente segmentados de esta forma por agua y drenaje tipo de usuario, residencial, comercial e industrial de puntos y público. Y en lo residencial tienen esta división de uniformidad. A partir de eso, nosotros utilizamos una metodología estadística que se llama clustering para agrupar a los usuarios por consumo. O sea, los usuarios que se comporten igual en términos de consumo, agruparlos y analizarlos cada uno por separado. Para que los modelos, conforme más homogéneo es la población, son más exactos. Entonces, lo dividimos de esa forma, se analizaron de forma independiente y luego se suman. Yo recuerdo haber analizado los datos del gloss ese de los últimos 10 años, algo así que presentaba en algunos lados. Y el crecimiento, por mucho que ha habido en demanda, es en el área pública. Los otros se han mantenido, el industrial ha bajado y lo demás ha crecido muy poco. Entonces, ¿a qué se debe ese crecimiento? ¿Tiene alguna lógica ese crecimiento público? ¿O es robo o es desperdicio? ¿Están registrando? O sea, ¿sí analizaron eso? En esta parte no hemos analizado por qué se dieron esos movimientos. Tiene razón, ha sido el que más ha crecido. Pero si lo tienes por toma, pues sabes dónde está sucediendo ese incremento. Sí, o sea, tenemos la riqueza de información que podemos meterle la lupa. Aquí el tema es que estos son mucho más grandes que el público también. O sea, un crecimiento pequeño en términos de volumen. Sí, pero si ves el crecimiento de los últimos 10 años, lo que creció fue el público, todo lo demás no creció. Bueno, todo ha crecido. Ha crecido más lentamente lo demás. Pero no te puedo contestar tu pregunta. Pero eso es un buen punto para revisar. ¿Pero no ha crecido en consumo per cápita? No, el consumo público creció varios metros por segundo, casi lo que creció en los últimos 10 años. La demanda es prácticamente el consumo público. El comercial bajó un poquito y el residencial compensó. Casi todo el crecimiento viene del área pública en los últimos 10 años. El uso público. El uso público. Los datos. O sea, si lo ves, por ahí tengo luego te paso el dato. Sí. Lo que me comprometo es echarme un clavado Claro. y enviarte la información. Ahí está toda la base. ¿Qué es el consumo público? Es parques, edificios públicos del Sí, oficinas, de los 3 niveles de gobierno. Oficinas. Que ciertamente es la componente más pequeña del todo. Que más, de ahí sale más bien el agua no facturada, ¿no? O sea, cae ahí, No. Ahí hay no cuántos comentó por que la mayoría de ese porcentaje tiene que ver con partidos políticos, con municipios que no pagan. Sí, es agua por pagar.
Pero está facturada. Está facturada, pero Es que está facturada, pero no está pagada. y al estar facturada sí está contabilizada, pero no la paga. Entonces sí llega el sistema, no se paga. Entonces No la está paga. en detrimento de las finanzas del organismo, ¿no? Porque no lo cobra. Y luego, si no lo cobran, pues no lo cuidan y lo desperdician. Pudiera ser una de las razones el por qué se consume más. Entonces esa agua sí está contabilizada. ¿Por qué Sí. le dicen no contabilizada? No, esa no es parte de lo no contabilizado. La Esa sí está contabilizada. El concepto de agua no contabilizada son fugas, Fugas del físico. tomas clandestinas, errores de micromedición en los medidores de nuestros hogares. El medidor, conforme más antiguo es, pierde precisión y mide menos. En algunos lugares errores de una Deberían de hacer los que midieran más y vas a ver qué rápido te piden, véngamelo a cambiar, ¿verdad? Sí. A mí me pasó con gas. Oye, pues en todos están, menos en el agua, están en la electricidad, se está en gas. Y lo rápido se va para el otro lado y vienes a arreglar eso. En agua no. Para continuar, estas son las variables que utilizamos, es lo que revisamos en la literatura, que son los factores que afectan la demanda. Estamos hablando de precios, tarifas, temperatura, precipitaciones, actividad económica, población, ingreso y aislamiento. Lo comúnmente utilizado y son variables que utilizamos el modelo, como quiera la metodología va revisando una por una si explica significativamente, estadísticamente, los consumos y todas resultan ser significativas. En términos de agua no contabilizada, nosotros partimos de la modelación de lo facturado. Entonces no está considerado en las modelaciones el agua no contabilizada. Lo que hicimos fue crear 4 escenarios distintos de agua no contabilizada. Uno optimista, que quiere decir que del 29% actual nos reducimos de aquí a 2050 paulatinamente a 18% de agua no contabilizada. Uno positivo, que es bajo de 29 a 23, a 22. Utilizamos el escenario de que nos quedamos siempre en un nivel de 29%, y un escenario pesimista, que es qué pasa si relajamos este tema y subimos de 29 a 35. ¿Por qué 18%? En algunas pláticas nos dijeron que eso era como lo máximo que se podría alcanzar, inclusive hemos tenido muchas discusiones del interior y hay un punto en el que te cuesta más reducir la buena contabilizada. A nivel internacional, que será un buen... Mira, ya de hecho el indicador del 29 no es nada malo en el contexto nacional y latinoamericano. Pero bueno, si se va uno a ciudades europeas, pues, por supuesto está más bajo. No. Incluso, el dato que tengo más fresco como lo que hace cuando Copenhague. En Copenhague le estuvieron trabajando mucho, pero todavía andan de niveles arriba del 20%. Por ejemplo, las fugas. ¿Qué tengo que hacer para controlar las fugas? Pues eventualmente las tuberías han envejecido y entonces tienes que comprarlas. Pero ¿cuánto parece cambiar todo? Ahora, ya hay sistemas que, o sea, ahora que estoy en Alemania, que le metes un tubo adentro del otro tubo, el tubo es flexible, es de plástico. Sí, hay muchas que te reduce el diámetro, pero no te resolventa porque es mucho más liso que los tubos. Hay muchas alternativas, pero hay un punto en donde ya resulta más caro el caldo que las armonías. Entonces, sí, hemos tenido discusiones pero yo mismo les decía 18 se me hace demasiado. París creo que tiene 28, etc. O sea, hay pero por ejemplo, quizás 22 será una meta buena. Te paso el dato de 2005 a 2013, que eran números que tenían más antiguos, más modernos de agua de drenaje. El consumo doméstico creció prácticamente 7 metros cúbicos. Comercial, industrial bajó, comercial 0.8 metros y industrial 2.6, se redujo. Y el consumo público aumentó
Perdón, entonces no son metros cúbicos, son Sí. millones de litros. Casi 7 millones de litros el doméstico creció y el público creció en 28 millones de litros, o de metros cúbicos. Entonces el grueso del incremento son 28 el público. Ahorita te enseño la tabla. ¿Qué datos son? ¿De dónde? De los publicados en la página de Drenaje, los que El se anuario. me metí a los anuarios a sacar los datos. Ahí se puede ver eso. A lo mejor difiere de los que tú tienes. No, pero sí es un... Digo, tenemos toda la base. Y bueno, también, no es nada más qué escenario vamos a enfrentar a 2050, sino supone una trayectoria de que vas mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, conforme más ineficiente eres, más fácil de mejorar. Pero vas llegando a un punto en donde ya es asintótico y ahí te quedas robado. Eso es en los dos primeros casos, ¿no? Lo que hicimos fue utilizar unas funciones que suavizan este nivel, ¿no? Para que a 2050 lleguemos a estos niveles. En el caso del 29% se queda igual, pero es igual, y el escenario del 35% se hizo más lineal. Más fácil empeorar. Entonces lo que hicimos fue, en función de lo facturado, pronosticamos y montamos el agua neutralizada utilizando estas funciones. Eso es como hicimos los escenarios de los pronósticos de demanda. Entonces tenemos 4 pronósticos distintos con estos niveles de agua neutralizada. Digo, estas presentaciones van a estar en la página, ¿no? Sí. Y pronto. No sé si bien, pero en estos días. En función de estos escenarios, hicimos esto de calcular, pronosticar lo facturado y luego montar de esta forma el agua neutralizada y tenemos estos distintos pronósticos. Varían desde el 19.3, nos volvemos muy eficientes en el tema de agua neutralizada, hasta 23 metros cúbicos por segundo si nos relajamos. Esto es nada más considerando el agua neutralizada. A todo esto se le puede meter el tema de eficiencias en la demanda. O sea, ¿qué pasa si tenemos regaderas y toilets? Sí, exacto. Todo prevalece tal y como está. Y nada más modificamos el agua neutralizada. Entonces, lo que hablamos es que quizá el 18% sea demasiado optimista en términos de agua neutralizada, pero podemos mejorar en función de todas las acciones de conservación de agua. Por ejemplo, proyectos de inyección artificial a los acuíferos. Pues eso te va a hacer que la misma agua la pases varias veces y te reduce la Es que ese uso público y no tiene sentido estar regando jardines con agua potable, no tontería. ¿Y qué número de población están pronosticando? Utilizamos la previsión de CONACO, que te da 2040, creo. Pero la nueva, porque cuando hicieron el manifiesto de impacto ambiental, traían todavía la de 2000 y no la de 2010. Y en la 2010 bajaron las proyecciones de crecimiento. En 2000 todavía traían proyecciones mucho más elevadas. Más o menos, ¿te acuerdas de cuántos millones de personas? Creo que es importante poner las dos tablas juntas. Sí, la verdad. Pero esta de con la de población. Con la de población. Antes de poner esa, nomás presentar gráficamente cómo varía de acuerdo a la agua neutralizada. Y lo que nosotros hicimos, además de esto, es generar escenarios de demanda. Entonces, aquí lo represento con puntos alrededor de estas trayectorias, pero son trayectorias completas que te llevan a un punto alrededor de esta demanda. Y esto es importante para la herramienta de toma de decisión que estamos desarrollando. Esto no es tan relevante. Este es la tabla que resume lo que he hecho de drenaje y lo que compone el mercado sobre. Y hay variaciones no nada más con respecto a nivel a 2050, sino también en las trayectorias. O sea, estamos hablando de 14 metros cúbicos por segundo, de 13 a 14 de demanda 2020.
Sería muy bueno, Rodrigo, quizás esa es la siguiente fase, pero sería muy bueno hacer un modelo con 250 litros por persona al día o algo así. O sea, finalmente, ¿qué pasaría? Digo, nosotros lo hicimos en forma ranchera en su tiempo, pero entonces que tienen ahora todos los datos. Es que eso ya está implícito en estos modelos porque estamos utilizando la población como variable explicativa. Y no de forma lineal como lo estaba haciendo multiplico. O sea, eso que dices tú sería como meter otro escenario dentro de la metodología de agua y drenaje. Sí, lo que digo es que estos mismos datos, pero si fuéramos más eficientes en el escenario, una posible herramienta para aumentar la oferta, ¿qué tanto se movería? Sí, y creo que va. Digo, ya que tienen ustedes esa cantidad de datos ahí. Y creo que puede ir por el lado de qué pasa si aplico esta campaña y hago estos supuestos de la tierra. Exactamente, la conversión. Es que de entrada, el de 300 ni siquiera se debía de considerar porque fue algo artificial totalmente para tratar de justificar el ducto. Entonces deberíamos de irnos a 70 o 50, inclusive a 35, porque 70 era lo que decían que estábamos consumiendo, pero a los análisis que hicieron Ernesto y Alfredo, era que estaba en 230 y tantos, y todavía de ahí le podemos bajar otro cacho más. Entonces, es que eso y seguir utilizando esas herramientas. Sí. Pero lo que nosotros partimos es que eso no es. Acá no está el concepto de dotación. Pero sí están las variables. Pero sí están las variables que se pueden Pero controlar. aquí, ¿cuántos litros están consumiendo por día? Se podría hacer el cálculo al revés. O sea, cuando tú ya llegaste a esa proyección, pues lo divides entre la población y ya te va a decir cuánta dotación queda. estaría bueno tenerlo nada más para sacarle una comparativa entre lo que es. Eso quitaría parte de esta discusión, o sea, se resolvería. Ahora, fíjense, hay una cosa que ahí, si me permites precisar. Bueno, nada más bien apuntar. Sí, es cierto, cuando a nosotros mismos nos sorprendió esto, dijimos, todo esto con un método muy robusto, lo realizamos muchas veces, múltiples variables y todo, está muy sólido. Y resulta que más o menos era una. ¿Saben qué? Y eso hasta, ¿qué voy a decir? Luego lo voy a contestar. Apaga la llave. Hasta el mismo Enrique lo dijo. Dice, viendo los datos y los tres y los no sé qué, y luego en algún momento dijo, no, yo todavía no creo lo de la naturaleza. Es cierto, ese 29% aún cuando está así, se me hace que no es que todavía se puede. Imagínense que no es el 29%, que es el 35%. Pues entonces, y nosotros vivimos diciendo desde el 29%, pues entonces por eso cuando hacemos esto pues decimos que tenemos una dotación tan alta, pero realmente lo que se está contando es el agua. Entonces, esto no tiene el concepto de dotación. Aquí nunca le dijimos dale 200, dale 300, dale nada. ¿Cómo se ha estado consumiendo muchas variables, multivariado, y al final resulta? ¿Qué es la especificación? Yo creo que vamos a tener que también, y aquí lo vamos a decir, hay que retomar a revisar el uso del agua. De hecho, el nivel de agua no localizada sí se ha mantenido de acuerdo a los datos oficiales en 29-30%, pero el desglose lo han ido o sea, en un documento dice que las fugas es del 5% y en otro dice que son del 13%. Sí. Entonces, esas variaciones no pueden, o sea, hay algo raro en todo eso. Ese va a ser el proceso que va a haber que revisar, pero la verdad es que esto ya no, sí sería bueno lo que decía, a lo mejor sí podemos de aquí regresar a ver a qué. Pero de hecho, ¿se acuerdan que ustedes están poniendo 21.7 en el escenario actual? Ajá. Es más el de 300 habitantes por día, o sea, sí, que es de 20.24. Nada más hay que comparar las poblaciones, a lo mejor ahí hay una diferencia, pero sí se pues eso por eso yo creo que esta tabla sin población no dice gran cosa. Es que estos resultados
utilizan la población Sí. y lo meten en el modelo, en función de esas proyecciones te da esto. Sí, pero Podemos agregar como pero es la misma que en la población, la misma población que tomó Es que- la oficial, la que está por Fíjense que hay una delicadeza en el asunto. Creo que es importante que decir que las personas que van a entrar a la página no son especialistas, entonces cuando ven algo así no lo van a entender. O sea, estamos trabajando en la parte de comunicación. entonces una parte de comunicación que la persona entre y diga, bueno, es que se hizo de esta manera, y entonces la población cuando uno imprenta va a ser de tanto y el consumo de tanto. Sí, miren, hay yo creo que hay una especie de sutileza en el asunto, ¿no? Al final el concepto de dotación es un parámetro que utilizamos para el diseño de los sistemas eólicos. La dotación así no existe, porque están todos los servicios juntos. Ahí está lo público, lo estamos metiendo a la gente. Ahora, hay una cosa en defensa de agua y drenaje. Cuando uno le pregunta a agua y drenaje, no qué población no me interesa. Él me lo maneja por tomas y así tiene la información. A esa toma, en esa toma han gastado tanta agua. Si ahí viven 3 o 4 o 5, Por eso, gracias. eso no me interesa al principio de agua y drenaje. Entonces, este enfoque está trabajando con tomas. Claro, tomando a la población como una de las cosas importantes. Pero además tenemos. Y entonces por eso yo creo que hay que cambiar un poco esa situación. Pero al final va a ser inevitable que tratemos de explicar lo que nos pasa. Y volviendo al tema de las previsiones, la conclusión más importante para nosotros es que el futuro no está dado. En función de lo que hagamos, va a ser el futuro que encontremos. Nada más revisando el agua neutralizada, vemos cómo puede variar el volumen. En la segunda etapa vamos a mostrar todas las demás, de qué pasa, o sea, vamos a hacer el análisis de sensibilidad, qué pasa si la población baja la proyección de tanto a tanto. ¿Qué pasa si metemos estos programas y te reducen tanta agua? Todo eso se puede, y en qué momento del tiempo empiezan a funcionar. Todo eso se puede modelar, y estas gráficas serían con 4 líneas, pues se pueden convertir en un aspecto mucho mayor, ¿no? Inclusive también lo que decíamos de que en épocas de abundancia, pues sacarle más agua a las presas y dejar los acuíferos para no tener que estar abriendo con puertas y tirando. Recuerdo lo que pasó el año pasado, que estábamos sacando el agua, la dotación a la ciudad de Monterrey estaba haciendo de los acuíferos de agua subterránea. Ahora hay un tema de operación, es esto, que agua y drenaje ha operado con la perspectiva de minimizar costos, o sea, satisfacer la demanda, minimizar los costos, y quizás sea ahora. Pero o sea, eso está bien, pero hay que considerarlo no día a día, pues si no Pero chicharrones, es una hay mentira, que considerarlo a 10 años. Es una mentira porque están minimizando costos variables, pero a la hora de inversión están maximizando inversión. Es que a eso voy, hay que cambiar la mentalidad a ahorrar el agua. Hay que optimizar. Porque te estás ahorrando esas grandes inversiones conforme optimizas el agua. Claro. Y esta es la función, objetivo, que hay que optimizar, pues está la situación de la concentración del agua. Y también el dinero, pues Sí, porque no es lo mismo traerte en época de sequía del cuchillo de agua subterránea, porque ya te acabaste el cuchillo que tener que traer desde el campo. O sea, se están ahorrando bombeo, pero no están optimizando Sí, exacto. los almacenajes. O sea, tienen que ampliar el O sea, el que vende chicharrones, pues sí, o sea, compré 10 chicharrones y un poco de salsa y luego. Pero ustedes no hacen un análisis, digamos, al final una evaluación de estas tomas de decisiones de agua y drenaje, por ejemplo, este tema de priorizar, bajar costos contra sustentabilidad. O sea, después de esto, o sea, quiero preguntarles eso, o sea, si van a hacer una evaluación crítica de la administración del agua y drenaje. Nosotros vamos a dar recomendaciones, por ejemplo, de los acuíferos. No podemos seguir una ciudad como Monterrey tan importante, no puede tener un 40% de su consumo de agua en agua subterránea y no conocerlos a comunidad. O sea, eso no sé cómo hemos llegado a este punto, pero tiene que cambiar. Sí. O la mejora en la optimización de la del sistema, que sí se puede mejorar.
es necesario hacer un Y cambio. también la administración y todo, o sea, hay varias cosas que son muy sencillas. La gobernanza de agua y drenaje. O sea, porque esto de cambiar el más barato a el más eficiente, no necesitan negociar con Tamaulipas, ni necesitan hacer estudios de 3 años, o sea, lo único que tienen que hacer es hacer el análisis y decir, Sí, pero mañana. Para los, bueno, para el corto plazo, escenarios. sí, por eso. De aquí a 2050 necesitas incrementar la oferta de agua en 50% mínimo. ¿Ustedes van a proponer alternativas para eso? Sí, estamos analizando la siguiente fase. Para las 26 o 27 que habían visto. En el cronograma veían que en este mes entregamos el análisis de alternativas versión 1. Y el versión 1 por todos estos mejoras que hemos estado haciendo a lo que ya hicimos e incorporar los otros temas. Estos son algunas de las fuentes que estamos utilizando, que ya están modificadas. Pero si ven, está el cuchillo 2, unos 5 metros cúbicos por segundo. Entonces esto implica la negociación con Tamaulipas, le subimos actualizamos los costos del proyecto y le subimos para contemplar el pago por terrenos y derechos y todo eso. Entonces, todas estas alternativas se están revisando, provienen del PEPAM, algunas alternativas de alternativas que no están en el PEPAM, en el instalador, y de la erosión de extremos. Por ejemplo, de pozos del obispado, Montresol, que son pozos que te dan un poquito, pero a muy bajo costo. Pero estos estaban contemplados en la primera, no. No. De esto no se está explotando, digamos. Algunos de estos proyectos, Todos esos son y ahí la idea es que esos pozos como el obispado y esos que están aquí muy cerquita, dejarlos para ese 5%, cuando de pronto bajen las otras fuentes, ya está instalado, ¿verdad? Y con bajos costos, ¿no? Es decir, una inversión de 60 millones, haces el pozo, lo equipas y está listo. Sí. De vez en cuando lo prendes para sí, porque no se- y a partir de eso, de ese análisis de alternativas, vamos utilizando una metodología que desarrolló el Power Corporation, que lo que utiliza es, considerando todos los escenarios de demanda y todas las alternativas con su gasto en metros cúbicos por segundo e inversión requerida, va generando distintos futuros, que a cada uno de los futuros le aplica un proceso de optimización. No es que encuentre el portafolio óptimo para ese futuro particular, y luego para el segundo, y luego para el tercero, y luego para 20.000 escenarios distintos. Entonces es minería de datos, intensivo en recursos computacionales, que utiliza demanda, oferta, actual y las alternativas que dieron, lo mezcla en un modelo que esta gráfica ejemplifica. Cada artículo es un futuro distinto de demanda de agua y de oferta, y genera a través de machine learning estos procesos de optimización y nos da la serie de proyectos que conforman un portafolio robusto que nos cubre hacer los proyectos minimizando costos, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí, hay dos cosas que incluye esta metodología que presentó Rodrigo. Una es una forma de crear con incertidumbre en el futuro. Aquí no trabajamos con un solo escenario de demanda ni una sola oferta. Sabemos, reconocemos que eso puede variar, las dos cosas. Entonces, por eso se varía todo eso. Ahorita estamos usando 20.000 escenarios, todo eso. Y esa es una. Y otra, lo que Rodrigo dice, el portafolio de inversiones. O sea, este método no considera que las fuentes son excluyentes. O sea, podemos hacer una. A lo mejor, para uno de esos futuros, lo mejor es hacer, irnos por 4 cosas. Unos pocitos aquí, una no sé qué, y otra acá, y con eso nada. O sea, no pone excluyente el asunto. Entonces, al final, los resultados no nos van a decir, esta es la obra, sino van a decir, este es el portafolio
inversiones de obras que es mejor Y ahí hay que ver la manera en la que los políticos puedan vender eso también como un logro personal, porque hasta ahorita o sea, esto es algo que ya está conocido desde hace siempre por la parte técnica, ¿verdad? El problema es de que pues ir y poner una gran manta en una presa, pues es prestigio, y estar poniéndole ahí unos papelitos en las bocatomas que se ahorraron, ¿verdad? O sea, las llaves ahorradoras, qué sé yo, pues eso no. Entonces ahí. El proyecto de acueducto estaba en la nueva ley de agua, ¿no? ¿Quién? Que cada privatización del agua que llega de una cuenca a otra. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, lo que ya encontramos. Durante el mes vamos a estar ya dando los últimos detalles de estos dos líneas que había hablado de alternativas de forma individual y el análisis sistémico. Eso va a estar pronto. Esto no se habla nada de fracking, ¿verdad? Nosotros no consideramos en lo absoluto que no. De hecho, hay un acta de proyecto que nos da tecnología de drenaje, en donde pones qué es el proyecto, cuáles son los alcances, quiénes participan, y supuestos. Y el único supuesto que pusimos es que no hay industrias nuevas demandando agua del sistema específicamente del fracking. Entonces, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.